Hace 2700 años, en un tiempo de reinos tambaleantes y alianzas que cambiaban de un día para otro, un hombre alzó su voz y dijo cosas que, para cualquiera de su generación, sonaban imposibles de prever. Hoy, al mirar la historia y los acontecimientos que nos rodean, esas palabras vuelven a resonar con una nitidez que obliga a preguntar: ¿es mera coincidencia o hay una mano que guía la historia? Las 7 revelaciones de Isaías que sorprenden al mundo actual no son meras curiosidades académicas, son clavos clavados en la línea del tiempo que demandan una respuesta. Voy a llevarte por cada una de ellas. Te mostraré el texto, te contaré el contexto, te presentaré la evidencia histórica y arqueológica disponible y, sobre todo, te plantearé la pregunta que cada profecía trae al corazón hoy. Porque si la Escritura ha señalado eventos concretos con anticipación, eso cambia la manera en que interpretamos nuestro presente y nuestras decisiones. Para empezar, no soy un historiador que busca notoriedad, sino un predicador que cree que la palabra no solo explica el pasado, sino que ilumina el presente y llama a la conversión. Hablaremos en serio, con respeto por la investigación académica y humildad frente a lo que no podemos probar, pero también con la convicción de que la Escritura tiene una coherencia interna que merece ser examinada. No vamos a alimentar teorías sensacionalistas ni fechas apocalípticas. Lo que sí haremos es sostener que hay singularidades en lo que Isaías dijo que no pueden ser ignoradas sin perder el asombro legítimo. La primera revelación nos lleva a un trono vacilante en Judá, a la figura de un rey joven y a una promesa que cruzaría siglos para encontrar su cumplimiento. En tiempos de Acaz, cuando los reinos de Israel y Siria amenazaban el sur, el profeta Isaías dirige una palabra al rey y al pueblo. En medio del temor y la intriga política, surge una frase que se ha vuelto central en la discusión mesiánica. He aquí, la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Es imposible subestimar la tensión de ese momento. Un reino acorralado, profecías de señal y la expectativa de una intervención divina que cambiaría la historia. Pero para entender por qué esto sorprende al mundo actual, debemos detenernos un instante en la lengua original y en la manera en que los evangelios reciben ese texto. La palabra hebrea que Isaías usa, almah, ha sido objeto de debates durante siglos. Literalmente, almah refiere a una joven en edad de casarse. No es un término técnico para virgen, como lo sería betulá en hebreo. Sin embargo, cuando los autores del Nuevo Testamento citan este versículo, sobre todo Mateo, lo hacen en la versión de los LXX, la traducción griega de las escrituras hebreas, donde el término traducido por partenos denota la idea de virginidad. Mateo enlace esta promesa con el nacimiento de Jesús, dirigiendo la lectura hacia un cumplimiento que trasciende la circunstancia inmediata de Acaz y su tiempo. Lucas, por su parte, traslada la escena a Nazaret y a una mujer llamada María, cuyo embarazo ante la sorpresa de su compromiso se presenta como acto sobrenatural. Concebirá en su seno por obra del Espíritu Santo. Lucas 1. ¿Qué nos obliga a notar esto hoy? Porque aquí hay 2 planos que convergen, uno histórico, relacionado con una señal que podría dar esperanza inmediata a un pueblo bajo amenaza, otro tipológico, que apunta hacia una realización más plena en la persona de Jesús. Cuando la comunidad cristiana primitiva leyó Isaías con los lentes de la vida, muerte y resurrección de Jesús, vio en ese vaticinio una promesa que, aunque abonada en una coyuntura concreta, tiene plenitud en la obra del Mesías. Para algunos, este desplazamiento es inadmisible. Para otros, es la manera en que la revelación progresiva alcanza su metapunto.
La sorprendente precisión del Nuevo Testamento al articular esta conexión merece un comentario. No se trata simplemente de tomar una frase antigua y forzarla en una biografía posterior. Mateo y Lucas no inventan una vinculación sin fundamento. Leen Isaías en la tradición de interpretación que ya existía, y al anunciar al Mesías como hijo de una mujer que concibió por obra de Dios, están situando a Jesús dentro de la línea de las grandes promesas de Israel. Esa lectura tiene consecuencias teológicas enormes. Afirma que la encarnación no es una ocurrencia aislada, sino la realización de una promesa que, desde la antigüedad, apuntaba a una intervención decisiva de Dios en la historia humana. Además, la formulación Emmanuel, que significa Dios con nosotros, plantea una declaración teológica que desafía tanto a la incredulidad como a las religiones que separan a la divinidad de la historia. Si Dios viene a morar con su pueblo, si la promesa de presencia se materializa en una persona histórica, entonces la historia adquiere dirección y propósito. Esto explica parte del asombro. No estamos ante simples versos poéticos. Estamos ante una afirmación que reconfigura la relación entre lo divino y lo humano. Si esto te está impactando, deja en los comentarios cuál de estas lecturas te sorprende más. Comparte el vídeo con alguien que esté buscando respuestas. La segunda revelación que hoy deja atónito al mundo es la del siervo sufriente. Isaías no se conforma con promesas de poder político o de victoria militar. En el capítulo 53 dibuja una figura que muchos no esperaban. Un siervo que es herido por nuestras rebeliones, que carga con los dolores y las enfermedades, que es contado entre los transgresores y que, sin embargo, parece ofrecer redención a través de su sufrimiento. El lenguaje es crudo y directo, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5, parafraseado manteniendo el sentido. La descripción del siervo en Isaías 53 no está en el registro de las expectativas mesiánicas triunfalistas. Muchos judíos de la época esperaban un Mesías que llegara como rey victorioso, restaurando la gloria del pasado y sometiendo a las naciones. Isaías presenta, en cambio, una ruta donde el sufrimiento no es castigo, sino medio de reconciliación. El Nuevo Testamento lee esa figura en la pasión de Jesús, las heridas, el ser tratado como malhechor, el silencio ante la afrenta, el ser sepultado con los ricos, un detalle remarcable que encontramos también en los Evangelios. Véase Juan 19:38-42 y el recuerdo de José de Arimatea y Nicodemo. Todo ello resuena con la imagen del siervo. Este encaje entre el poema de Isaías y los relatos de la pasión no es superficial. Son coincidencias de detalle que desarman a quienes pretenden ver simplemente una parábola moral. Desde la óptica histórica hay que reconocer que el lenguaje de Isaías es poético y cargado de imágenes simbólicas. No obstante, cuando esas imágenes encuentran correspondencia en hechos concretos, un hombre crucificado, acusado injustamente, enterrado de manera inusual por un hombre de recursos, la lectura cristiana propone que la Escritura ha señalado con antelación la vía por la que la salvación vendría al mundo. Aquí también hay prudencia. No podemos convertir este paralelismo en una prueba matemática que cierre toda discusión. Más bien, es una convergencia de testigos textuales que suma fuerza al argumento apologético. Al mismo tiempo, conviene recordar y respetar la sensibilidad del pueblo judío en torno a esta lectura. Mientras que para la fe cristiana Isaías 53 tiene un cumplimiento en Cristo, muchas interpretaciones rabínicas ven al siervo como símbolo del pueblo de Israel, elegido y sufrido a lo largo de la historia.
No ignoramos esa perspectiva, la presentamos y la consideramos con respeto. La fuerza del argumento cristiano no está en anular otras lecturas, sino en mostrar por qué, a la luz de la narrativa de la vida, muerte y resurrección de Jesús, muchos hallan en ese pasaje una ventana hacia la obra redentora del Mesías. La tercera revelación es de otro orden, más sorprendente si cabe para cualquier lector pragmático. En los capítulos 44 y 45 de Isaías, aparece un nombre propio que no encaja con la expectativa de un libertador israelita, Ciro, el rey persa. Isaías no solo anuncia que Judá será liberada de la cautividad, sino que menciona explícitamente a un conquistador extranjero por nombre, como instrumento para llevar a cabo la voluntad divina. Ciro aparece identificado como ungido, como el que permitirá el regreso del pueblo a su tierra. Para los oyentes de Isaías, esto debía sonar a giro dramático. Dios usaría a un forastero para restaurar a su pueblo. La exactitud de esa predicción ha sido ponderada por historiadores y arqueólogos. El cilindro de Ciro, un texto en escritura cuneiforme descubierto en las ruinas de Babilonia, registra la política de Ciro de permitir a los pueblos conquistados regresar a sus hogares y restaurar sus templos. Heródoto, por su parte, da cuenta de la política expansiva de Persia. Lo que resulta llamativo es que el anuncio de Isaías precede en décadas la llegada del imperio persa sobre el caldeo. Para quienes leen la historia con ojos de fe, encontrar el nombre de Ciro en un libro profético es una de esas coincidencias que obligan a mirar más allá del azar. Aquí también hay que apostar por la humildad. La arqueología no prueba la inspiración divina de manera concluyente, pero sí corrobora que el escenario en el que se cumplieron ciertos decretos existió y fue registrable en fuentes independientes. Cuando ponemos lado a lado el texto profético y el testimonio arqueológico, la coherencia es notable. Si el profeta mencionó a un gobernante que surgiría con un propósito específico y los registros exteriores independientes lo confirman, entonces tenemos un caso en el que la historia y la palabra profética convergen de forma poderosa. La cuarta revelación nos cambia la perspectiva sobre la política y la esperanza de paz. En Isaías 2 y en el capítulo 11 se pinta una imagen del tiempo venidero. Naciones que fluyen hacia la enseñanza de Dios, que transforman armas en herramientas agrícolas, que no aprenden más para la guerra, sino para el bien común. Es un cuadro escatológico de justicia y de paz que ha inspirado a generaciones. ¿Por qué hoy esto sorprende aún al mundo? Porque, aunque no veamos el cumplimiento completo, sí percibimos indicios que parecen anticipar un proceso. La creación de instituciones internacionales como la ONU, la disminución relativa de conflictos entre potencias nucleares en ciertos periodos, el incremento de comunicación global que permite diálogos inéditos, incluso movimientos internacionales de derechos y cooperación. Nada de esto significa que la paz plena ya ha llegado, pero sí sugiere que el horizonte profético puede estar abriendo un camino en la historia. Al comentar estas señales contemporáneas, debemos ser cautelosos. No afirmamos que instituciones humanas sean la realización total de la promesa divina, ni que estas señales anulen las injusticias presentes. Más bien, creemos que Dios obra en lo humano de maneras que a veces se superponen con las esperanzas inscritas en su palabra. Si en tiempos antiguos se anunció un reino donde se juzgará entre las naciones, y donde las espadas se forjarán en rejas de arado, paráfrasis de Isaías 2, 4 y 11, 6, 9, entonces los avances hacia la cooperación internacional y la conciencia global son ecos que invitan a esperanza sin ingenuidad. Hasta aquí hemos recorrido 4 revelaciones de Isaías que en distintos modos sorprenden y desafían al mundo actual. La promesa de un nacimiento que encarna la cercanía divina,
la figura de un siervo que redime a través del sufrimiento, la mención específica de un rey extranjero como instrumento de liberación y la visión de un reino de paz que encuentra indicios en nuestro tiempo. Cada una de estas señales exige una respuesta personal, no meramente intelectual, sino existencial. Si la Escritura ha apuntado con anticipación a eventos concretos y a verdades que se manifiestan en la historia, ¿qué hará cada uno con esa información? Al avanzar, notamos que la trama se hace más apremiante. Hay revelaciones que conciernen a la identidad nacional y al derramamiento espiritual. Pero antes de seguir, conviene recalcar una regla que guiará nuestra reflexión. Evidencia histórica y exégesis no sustituyen la experiencia de fe, y la experiencia de fe no anula la necesidad de rigor. Ambos se sostienen mutuamente cuando se presentan con humildad apologética. Hay un detalle que no puedo omitir porque ilumina cómo la profecía se vincula con lo social y cultural. La restauración de la lengua hebrea y el renacer de la vida nacional en el siglo XX. Aunque esta cuestión la abordaremos con más calma, merece una mención anticipada. La recuperación activa del hebreo moderno por parte de figuras como Eliezer ben Yehuda y su implantación como lengua viva de un pueblo que retorna a su tierra es un fenómeno histórico que resonó con las imágenes de Isaías sobre restauración y florecimiento de la tierra. Ese proceso combina decisiones humanas, política y un sentido religioso profundo, y ha sido uno de los elementos que han llevado a muchos lectores a considerar la profecía de Isaías como algo más que poesía inspiradora. Mientras caminamos por estos testimonios, la pregunta persiste en el aire. Si tanto en lo personal como en lo colectivo vemos señales, ¿qué sigue? La tensión crece porque las próximas revelaciones que Isaías ofrece no son solo retrospectivas o simbólicas, sino que se proyectan hacia una consumación que toca el destino final del mundo. Pero antes de entrar en esa última etapa, debemos detenernos y orientar al oyente sobre cómo responder hoy. ¿Qué actitud moral, espiritual y práctica cabe frente a estas evidencias? No busco forzar una decisión inmediata, pero sí afirmar que la coherencia del mensaje de Isaías y su recepción en el Nuevo Testamento invitan a una postura de examen y conversión. Al pensar en una respuesta práctica, propongo 3 pasos sencillos y firmes. Primero, abrir la Biblia con honestidad y leer los textos dentro de su contexto. Segundo, conversar con una comunidad de fe que permita preguntas y crecimiento. Tercero, orar pidiendo discernimiento. No prometo que esto resolverá todas las dudas ni que transformará la realidad externa de inmediato, pero son hábitos que la tradición cristiana reconoce como canales por los que Dios a menudo habla. La historia nos muestra que muchos han llegado a la fe por el conjunto de testimonios, texto, hechos y la obra interior del Espíritu. Queda, sin embargo, en pie una incógnita mayor. Si 6 de estas revelaciones ya se han desplegado en la historia de manera que podemos identificarlas y razonarlas, ¿qué decir de la 7ª? Isaías no deja sin mirar la consumación definitiva, cielos nuevos, tierra nueva, la plenitud de la justicia y la presencia de Dios entre los suyos. Aquí es donde la tensión entre esperanza y urgencia alcanza su punto máximo. La Escritura afirma una meta. La historia nos muestra pasos en esa dirección, y la fe nos convoca a vivir en espera activa. Antes de avanzar a desentrañar las últimas revelaciones y su llamado escatológico, detengámonos un momento y contemplemos lo ya dicho. La palabra sobre el nacimiento virginal, el himno del siervo sufriente, la mención de un nombre histórico como Ciro y la visión de un reino de paz no son piezas separadas. Forman un tapiz que atraviesa siglos y que, si se mira con seriedad, configura una narrativa de redención que sigue abierta.
Al tomar conciencia de ello, la pregunta fundamental vuelve a surgir con claridad. ¿Estás dispuesto a reconocer la dirección de la historia y a situar tu vida en esa esperanza? Avanzamos ahora hacia la quinta revelación, la restauración del pueblo y la tierra. Isaías pinta, con trazos que alternan lo poético y lo profético, imágenes de una comunidad que vuelve a la vida después de la devastación. Habla de rebaños que se multiplican, campos que reverdecen, ciudades que se repueblan, y de un pueblo cuya identidad cultural y religiosa se restituye. Para el lector moderno, acostumbrado a explicar las transformaciones solo por causas políticas o económicas, hay aquí una concatenación de hechos que resulta difícil reducir a una sola explicación humana. Comencemos por el hecho histórico más palpable, la dispersión y luego el retorno. Después de las destrucciones sucesivas, la caída de Jerusalén en el 70 d.C., la revuelta de Bar Kokhba en 135 d.C. y los siglos de diáspora, el pueblo judío conservó su memoria, sus textos, su liturgia y su anhelo de regresar. Es una continuidad cultural y religiosa que desafía la simple asimilación. Isaías anuncia movimientos de retorno y una restauración que implica tanto la tierra como la lengua. Para quienes estudian este proceso con herramientas históricas, resulta notable que tras casi 2 milenios de dispersión, en el siglo XX se concretaran condiciones que permitieron el restablecimiento de una vida nacional en la antigua patria. No pretendo atribuir a la profecía un mecanismo milagroso que anule las decisiones humanas o las circunstancias políticas. Hay agentes humanos decisivos, líderes y acontecimientos complejos, movimientos de renovación religiosa, círculos sionistas culturales y políticos, las vicisitudes del Imperio Otomano y del Mandato Británico, el exilio y la Segunda Guerra Mundial con su tragedia indecible. Pero cuando se mira el conjunto, el anhelo persistente, la recuperación de la lengua, la repoblación agrícola, la creación de instituciones, resulta razonable afirmar que ciertos acontecimientos resuenan con las expectativas declaradas en los textos proféticos. Un aspecto clave que merece atención es la revitalización del hebreo. La labor de Eliezer ben Yehuda y de otros pioneros no fue solo lingüística, fue cultural y existencial. Traer una lengua sagrada de la liturgia a la vida cotidiana requirió decisiones educativas, matrimonios mixtos entre hablantes de diversas lenguas, políticas de enseñanza y un despertar cultural. Cuando la gente comenzó a hablar hebreo en las calles, en las escuelas y en los parlamentos, no fue solo un fenómeno nacionalista, fue la concreción de una posibilidad que muchos habían supuesto imposible. Isaías había soñado con un pueblo que retomara su identidad, y la vivificación del hebreo es una manifestación histórica que hace eco a ese sueño. El 14 de mayo de 1948 es un hito que frecuentemente aparece en estas discusiones. La Declaración de Independencia, entendida por muchos como el restablecimiento formal de la soberanía judía en su tierra ancestral, no se explica en términos simples de un día para otro. Requiere décadas de esfuerzo, diplomacia, sacrificio y también decisiones de otras naciones. Cuando contendemos con la pregunta sobre si esto encaja con la profecía, debemos mantener el equilibrio, reconocer el protagonismo humano en la formación de un Estado moderno, sin negar que, para creyentes de la tradición bíblica, esa restauración encaja en un patrón mayor de restitución descrito por Isaías. También es necesario considerar la dimensión agrícola y ecológica que Isaías emplea como símbolo de restauración. El renacer de tierras antaño áridas, la rehabilitación de valles, la red de riego, el florecimiento de huertas y la puesta en marcha de técnicas agrícolas modernas hablan de un retorno a la vida que no es solo sentimental.
Las imágenes de Isaías sobre la tierra que dará su fruto toman cuerpo en hechos como la transformación de zonas previamente desatendidas en tierras productivas. Esto no significa que todo sea perfecto ni que no existan tensiones políticas y sociales. Significa que uno de los vectores del relato bíblico, la recuperación material y espiritual de un pueblo, encuentra manifestaciones históricas reconocibles. Al tratar este tema, conviene detenerse en el cuidado que debemos tener al hablar de la restauración nacional. La visión cristiana no puede ni debe blanquear conflictos, ni minimizar sufrimientos de otras comunidades, ni presentar la historia como un tablero de piezas unívocamente dirigidas por una interpretación teleológica simplista. Respetamos la dignidad de los pueblos vecinos, valoramos la complejidad de las realidades humanas y rechazamos cualquier retórica que convierta el hecho profético en justificante ideológico de injusticias contemporáneas. La restauración profética que celebra Isaías es, en la lectura cristiana, parte de un plan mayor de redención que apunta al bien de todas las naciones, no a la reafirmación de opresiones. ¿Por qué sorprende esto al mundo actual? Porque en una era de fronteras móviles y migraciones aceleradas, ver a un pueblo recuperar idioma, agricultura y estructuras nacionales con un vigor continuo resulta singular. Muchas naciones pierden su lengua, su raíz o su cohesión. El caso descrito por Isaías y observado en tiempos modernos plantea preguntas sobre la persistencia de la identidad, sobre la manera en que la memoria colectiva puede concretarse en resurrección cultural. Para la comunidad de fe, esto se lee como una confirmación adicional de que la palabra profética tiene implicaciones concretas en la historia. Entramos ahora en la sexta revelación, el derramamiento del Espíritu. Isaías anuncia en diferentes pasajes la promesa de un espíritu que regenera, que da vida, que llena y que renueva al pueblo. Derramaré agua sobre la tierra sedienta. Es una de las imágenes que acompañan esta promesa. Para la tradición cristiana, estas imágenes encuentran cumplimiento en la obra del Espíritu Santo iniciada en Pentecostés y robustecida por revivals posteriores. Si queremos hablar de sorprendentes manifestaciones modernas, debemos mencionar Azusa Street en 1906. No por sensacionalismo, sino porque ese avivamiento marcó el inicio de una expansión global del cristianismo pentecostal que cambió el mapa religioso del siglo XX. Lo que comenzó en una calle de Los Ángeles, con lenguas, con confesiones públicas de fe, con una atención renovada a la obra del Espíritu, pronto se propagó por África, Asia, América Latina y más allá. Las iglesias pentecostales y carismáticas crecieron numéricamente y en influencia sociocultural. Para muchos, ese crecimiento es paralelo a la promesa de Isaías de que el Espíritu sería derramado de manera poderosa sobre todas las naciones. Aquí debemos medir las afirmaciones con prudencia. Las cifras tienen valor para describir un fenómeno, no para convertirlo en prueba absoluta de inspiración profética. Cuando se habla de cientos de millones que se identifican con formas pentecostales o carismáticas, se está describiendo un movimiento real con impacto social, cultural y espiritual. Para la lectura bíblica que sostenemos, esa expansión resuena con la imagen de un espíritu que no queda confinado a una geografía o a una élite, sino que se derrama de modo inclusivo y renovador. La modernidad aporta a esta discusión herramientas impensadas en la antigüedad. Medios de comunicación, redes sociales, radio, televisión y la Internet posibilitan que el mensaje cristiano llegue con una velocidad y un alcance inusitados. Lo que antes tardaba décadas, ahora puede difundirse en días. Esto no es un sustituto del Espíritu, pero sí es una circunstancia que ha permitido que movimientos religiosos se internacionalicen con rapidez.
Para la interpretación que enlaza Isaías con las tendencias contemporáneas, estas condiciones tecnológicas son el medio por el cual la promesa de difusión espiritual se concreta a gran escala. Más allá de organizaciones y cifras, la promesa del Espíritu tiene una dimensión íntima y práctica en la vida de las personas. Consolación, convicción de pecado, renovación moral, empoderamiento para el servicio. La lectura de Isaías y de los libros proféticos en conjunto con los Hechos de los Apóstoles nos lleva a esperar que el Espíritu produce fruto y misión. Esto trae implicaciones pastorales concretas. Si crees que el Espíritu está actuando hoy, ¿qué lugar le das en tu vida? ¿Estás abierto a un proceso de transformación que puede incluir arrepentimiento, obediencia y servicio a los más necesitados? La evidencia histórica de los avivamientos ha mostrado en muchas ocasiones que la experiencia espiritual no es desligada de compromiso social. Hay hospitalidad, cuidado por los marginados y dedicación misionera. Al hablar de este derramamiento, no podemos soslayar el riesgo de sentimentalismo o de promesas milagrosas facilonas. La tradición bíblica presenta al Espíritu como agente que guía hacia la verdad, que santifica y que capacita. No garantiza riqueza material ni éxito sin contrición. El llamado persistente es a una respuesta humilde, abierta a la corrección y orientada al bien común. Llegamos por fin a la séptima revelación, la consumación escatológica. Isaías, en capítulos como el 65, vislumbra una realidad donde la muerte será vencida, donde el llanto será borrado y donde Dios habitará en medio de su pueblo. La visión de los cielos nuevos y la tierra nueva, imagen que reaparece en 2 Pedro y en el Apocalipsis, constituye la meta última de la historia redentora. Si las revelaciones anteriores muestran una trayectoria coherente, señales en la encarnación, el siervo sufriente, libertadores insospechados, la restauración del pueblo y el derrame del Espíritu, entonces la consumación final aparece como la culminación lógica de esa trama. Esto plantea una pregunta que conviene abordar con seriedad teológica. ¿Cómo relacionamos las ya cumplidas con lo que aún esperamos? Aquí conviene distinguir entre aquello que ya se ha empezado a cumplir, los prólogos de la obra de Dios, y la plenitud que aguardamos. La Escritura emplea un lenguaje que combina realización presente y esperanza futura. Ya, pero todavía no. Cristo inauguró el reino. Sin embargo, su consumación plena exige el cierre escatológico. Esa tensión exige una vida en espera activa, no una parálisis temerosa. Vivir a la luz de la consumación implica practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad en el tiempo presente. En el Apocalipsis y en las cartas del Nuevo Testamento encontramos imágenes de juicio y renovación. Pedro nos recuerda que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego y que, a partir de esa purificación, vendrá una morada renovada. Juan, en Apocalipsis 21, ofrece una imagen de la ciudad santa, sin llanto ni muerte, donde Dios mismo enjugará las lágrimas. Para quienes sostienen la lectura que hemos presentado de Isaías, estas promesas no son meros consuelos abstractos, sino la meta que justifica la misión y las renuncias presentes. Al integrar las 7 revelaciones, tenemos entonces un hilo coherente. Desde la promesa del Emanuel hasta la visión de la tierra renovada, la Escritura proyecta un plan que atraviesa la historia humana y que se manifiesta en concretizaciones históricas verificables y en experiencias espirituales palpables. Esta coherencia no es una prueba cerrada que supla la libertad racional. Es más bien una suma de testimonios que reunidos constituyen una apelación poderosa a la fe. Aquí se impone una advertencia.
No caer en la tentación de convertir la teología en predicción política o en supuesta sanción divina para cualquier acción humana. El mensaje escatológico debe operar como un motor de esperanza y responsabilidad ética, no como justificación para la intolerancia. Isaías, leídos en su contexto, exige justicia, cuidado del extranjero, defensa de los pobres y amor por la verdad. La consumación no anula el deber moral presente, lo intensifica. ¿Cuál es entonces la implicación práctica? Si las evidencias y las lecturas exegéticas que hemos discutido te interpela, se abre ante ti una decisión existencial. No hablo de una obligación legalista, sino de una invitación a poner la propia vida en sintonía con la dirección que la Escritura señala. No todos llegarán a la misma conclusión, y eso lo acepto con respeto. Pero si lo que hemos visto te mueve, considero necesario proponer pasos concretos para responder con seriedad y madurez. Primero, acércate a las Escrituras con humildad y constancia. Lee Isaías en su contexto literario. Compara traducciones, busca comentarios fiables y no te quedes en titulares. La palabra se entiende mejor en comunidad y con herramientas competentes. Segundo, involúcrate en una comunidad de fe que practique la humildad intelectual y la caridad práctica. La fe sostenida en soledad es frágil. La comunidad sana discípula, corrige y acompaña. Busca comunidades que vivan la Escritura con amor y responsabilidad social. Tercero, abre un espacio de oración y discernimiento. Pregunta a Dios con honestidad. La fe cristiana no teme las preguntas, las eleva al Señor. Si sientes inquietud o deseo de cambio, di en voz alta tu necesidad y pide guía. Estos 3 pasos no son fórmulas mágicas, sino hábitos que han sostenido la peregrinación de muchos creyentes a lo largo de los siglos. Si deseas además un acompañamiento inmediato, no lo dejes solo como idea. Escribe en los comentarios «Quiero hablar» o utiliza el enlace en la descripción para acceder a recursos y contactos pastorales. No prometo soluciones instantáneas, pero sí un acompañamiento que respete tu historia y tu libertad. Antes de cerrar, quiero volver al centro. ¿Por qué estas 7 revelaciones sorprenden al mundo actual? No es solamente por la exactitud de hechos puntuales, es por la manera en que la palabra profética atraviesa disciplinas: lingüística, arqueología, historia, experiencia espiritual. Cuando un texto antiguo dialoga con hallazgos arqueológicos, como el cilindro de Ciro o los testimonios de Heródoto, y cuando ese texto encuentra eco en eventos sociales y movimientos espirituales de nuestro tiempo, se crea una convergencia que no puede despreciarse sin perder la capacidad de asombro. Eso es lo que he intentado mostrar, no una cadena de pruebas irrefutables que anule la razón crítica, sino una serie de testimonios que, tomados en conjunto, constituyen una invitación seria a la reflexión y a la decisión. A la hora de concluir, hay 3 llamadas finales que deseo dejar claras, de forma pastoral y directa. La primera es una llamada a la esperanza. La historia no es absurda ni ciega, hay sentido y meta. Incluso en las tragedias y los fracasos, la Escritura nos da una perspectiva que sostiene. La segunda es una llamada a la responsabilidad. Esperar la consumación no es excusa para la pasividad, es motivo para obrar con justicia y compasión ahora. La tercera es una llamada al compromiso personal. Si reconoces la dirección de la historia que describen estas revelaciones, toma la decisión de alinearte con ella, no por miedo, sino por amor y por convicción. Cierro con una plegaria breve que no pretende solucionar la vida de nadie por decreto, sino colocar en palabras aquello que muchos desean expresar. Señor Dios, agradecemos por la voz de los profetas que nos permiten leer la historia con ojos de esperanza.
Danos humildad para aprender, valor para arrepentirnos cuando haga falta, y fortaleza para amar a los demás en verdad. Que tu Espíritu, prometido por los profetas, nos guíe a la justicia, nos consuele en el dolor y nos impulse a la misión. Y que la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva transforme nuestras vidas ahora, para que vivamos con integridad hasta el día de tu plenitud. Amén. Si este recorrido te ha movido, te animo a compartir el vídeo con alguien que esté buscando respuestas y a dejar en los comentarios cuál de las 7 revelaciones te impactó más. Si hoy decides dar un paso hacia la fe o deseas conversar, utiliza el enlace en la descripción o escribe «Quiero hablar». Hay personas dispuestas a acompañarte con respeto y cuidado. Suscríbete si quieres seguir explorando temas como Daniel y el Apocalipsis en futuras entregas. Que la paz que supera todo entendimiento guarde tu corazón. Que la gracia y la verdad de Cristo te acompañen en cada paso, y que, en medio de la historia cambiante, encuentres una esperanza firme en aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros.